Bueno, ahora vamos a platicar sobre este tema de regla del L'Hopital. Como les decía, voy a compartirles un PDF para entender por ahí mejor de dónde viene. Y hoy nos vamos a dedicar a usar regla del L'Hopital en los casos en donde sea posible y entender primero dónde puede aplicarse regla del L'Hopital, que es, como decía, una de las aplicaciones de la derivada. Entonces, la regla del L'Hopital nos ayuda a encontrar algunos límites. No aplica para cualquier límite, pero cuando es posible usarlo, la verdad es que nos resuelve muchísimos problemas, ¿no? Algunos límites que ya no se pueden calcular de forma analítica podrían resolverse a través de la regla del L'Hopital. No necesariamente se puede usar, por eso vamos a ver en qué casos sí. Entonces, bueno, vamos a suponer que hay dos funciones, f y g. Las dos funciones son derivables. Fíjense, aquí ya hay una primera condición sobre f y g. Y que además la derivada de g, pues no vale cero, cerca de algún valor a, excepto probablemente en el propio a. Vamos a suponer que el límite de f de x, cuando x tiende a, es igual a cero, y que el límite de f de x de g de x cuando x tiende a también es cero. Este es un primer caso. Ajá. Entonces, que los dos límites, el de f y de g, cuando x tiende a, son cero. O también podría ocurrir que los dos límites, cuando x tiende a, ya sea de f o de g, son infinito o menos infinito, cualquiera de los dos. Entonces, aquí hay un primer caso y aquí hay un segundo caso. Ahora, vamos a suponer que se quiere encontrar el límite de una nueva función que se construye a través del cociente de f entre g en particular, aunque podría ser de g entre f también porque pues, las dos funciones tienen la misma característica. Pero bueno, vamos a suponer que es de f entre g. Estas formas indeterminadas del tipo 0 sobre 0, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito son aquellas en donde es posible usar regla del L'Hopital. Si la función no tiene esa forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, bueno, los infinitos podrían ser positivos o negativos. No es posible usar regla del L'Hopital. Algunas funciones se pueden transformar para llevarla a esta forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pero no todas. Para aquellas que se pueden transformar así, entonces la regla del L'Hopital lo que nos dice es que el límite equivale a el límite de una nueva función que se construye con la derivada de f entre la derivada de g. Aquí es bien importante que no se realice la derivada del cociente, es decir, que no se haga la derivada de este cociente completo, sino que se derive por aparte. Y bueno, en algunos casos es posible que solo con la primera derivada se obtenga una función, un cociente, en donde el límite pues ya se puede evaluar directamente. Pero en otras funciones no. Para algunas otras se vuelve a obtener la forma indeterminada, cualquiera de estas dos. Entonces se tendría que aplicar nuevamente la regla del L'Hopital y así hasta quitar la forma indeterminada. ¿Okay? Entonces es bien importante primero identificar si en efecto la función ya se encuentra en esa forma indeterminada. Cualquiera de los dos, ya sea de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Eh, como decía, pues no necesariamente podríamos usarla directamente. Por ejemplo, veamos esta función 1 menos coseno de x entre x cuadrada. Queremos calcular el límite de esta función cuando x tiende a 0. Vamos a ver si es posible hacerlo con la regla del L'Hopital. Primero, vamos pues mentalmente a probar que en efecto este cociente sea de alguna de las dos formas anteriores. Cuando x tiende a 0, x cuadrada también tiende a 0. Ahí apareció el 0 en el denominador. Cuando x tiende a 0, el coseno de 0 es 1.
Así que será 1 menos 1 es 0. Entonces sí, es una forma indeterminada 0 sobre 0. Lo podemos representar como f de x y g de x, ¿verdad? Entonces el límite de f de x cuando x tiende a 0 es 0 y el de g de x cuando x tiende a 0 pues también es 0. Entonces sí es posible usar regla del L'Hopital. Tenemos esa forma indeterminada. Ya que estamos seguros de que se puede usar regla del L'Hopital, lo siguiente es derivar numerador y derivar denominador. No se deriva como cociente. Ajá. Entonces ahí, eso es bien importante de recordar, no se deriva como cociente. Se deriva arriba y se deriva abajo, por separado. La función f, 1 menos coseno de x, al derivar nos devuelve ¿cuál función? ¿Cuál es la derivada de 1 menos coseno de x? Seno de x. Seno de x, muy bien, positivo. Así es. Seno de x. Y la derivada de x cuadrada, 2x. ¿Ok? Probemos mentalmente otra vez. Aquí me faltó el 0. Si x tiende a 0, 2x tiende a 0. Si x tiende a 0, seno de x también tiende a 0. Así es que hemos obtenido una forma indeterminada, otra vez 0 sobre 0. Pero la ventaja de esta forma indeterminada es que aún cumple con una de las dos posibles formas, o bueno, sí, en general son dos, de la regla del L'Hopital. Así que podríamos aplicar nuevamente regla del L'Hopital para este límite. Derivemos otra vez. La derivada de seno de x es Coseno de x. coseno de x positivo, así es, coseno de x. Y la derivada de 2x, pues es 2. Si evaluamos ahora el límite cuando x tiende a 0, como 2 es constante, ya no le afecta. Y aquí el coseno se puede evaluar directamente. Ya voy a evaluar, dejo de escribir límite. Esto es coseno de 0 sobre 2. Y el coseno de 0 es 1 sobre 2. Así que el límite, cuando x tiende a 0 de la función 1 menos coseno de x sobre x cuadrada es igual a 1/2. ¿Okay? O sea, algunas funciones con la primera derivada será suficiente para calcular su límite, pero algunas otras no. Habría que hacer otra derivada más, ¿no? Bien, pues no sé si tengan alguna pregunta en este ejercicio. ¿No? Ok, Sofía. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Este es el límite. Uy. Cuando x tiende a 0, y la función es coseno de x menos 1. No. Coseno de x menos 1 sobre seno de x. ¿Okay? Veamos primero si es posible usar regla del L'Hopital para este caso. Si será posible o no. Sí. Ajá. ¿De qué forma indeterminada estaríamos en este caso?
¿A qué forma indeterminada pertenece esta función para el límite propuesto? ¿Cero sobre cero o infinito sobre infinito? Es de la forma 0 sobre 0 por acá en el chat. Nos dicen. Sí, ¿verdad? Porque seno de 0 es 0 y coseno de 0 menos 1, cuando x es 0, pues es 1 menos 1, que es 0. Bien, entonces podríamos aplicar regla del L'Hopital si es posible. En este caso sí es posible. ¿Cuánto vale la derivada de coseno de x menos 1? Menos seno. Menos seno de x, muy bien. Y la derivada de seno de x es coseno de x, ¿verdad? Positivo. Ajá, por acá en el chat, Sofía y José Enrique nos dicen coseno de x. Muy bien. Bueno, vamos a evaluar ahora para determinar si es necesario otra derivada o ya es posible con este procedimiento obtener el límite. Por ejemplo, aquí seno de 0 es 0, pero coseno de 0 es 1. Ya no es una forma indeterminada, ya es posible calcular el límite. Esto será menos seno de 0 entre coseno de 0. Y el resultado es menos seno de 0 que es 0, coseno de 0 que es 1. Esta no es una forma indeterminada y su resultado es 0. Así que este límite corresponde a 0. ¿Ok? Bueno, y así podríamos ir trabajando ejercicios. Sobre todo resulta muy conveniente, por supuesto siempre que sea posible, pero se usa mucho en funciones trascendentes, trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, porque para las algebraicas todavía tenemos métodos como los que vimos al inicio del curso, en donde es posible determinar el límite, pero para estas otras funciones, pues ya no necesariamente existen, digamos, estrategias analíticas así como factorizar o multiplicar por conjugado, ya no necesariamente. ¿Ok? Entonces sí resulta muy conveniente para estas funciones trascendentes la regla del L'Hopital. Bien, les voy a dejar una actividad sobre este tema. Va a ser una actividad breve. Voy a dejar la clase hasta aquí para dar paso a algunas preguntas que me han hecho con respecto, pues por ahí algún registro que ha faltado. Entonces voy a ocupar esos últimos minutos. Si ya no tienen ninguna duda, pues se pueden desconectar sin mayor problema. Y el día de mañana vamos a seguir trabajando sobre otro tema más de la clase para terminar. Ya mañana es jueves, ya está la lista de los alumnos que están considerados para el tercer parcial y los alumnos que están considerados para el global directamente. He enviado ahorita un promedio, como les dije, es un promedio únicamente de referencia, como para ver por dónde andamos. Creo que es conveniente saber más o menos en qué rango anda nuestra calificación, pero pues no es un promedio final, por supuesto, no lo aclaré ahí para que no lo tomen así como tan literal. Recuerden que todavía faltan actividades por calificar, incluso algunas todavía que pues no se han dejado, ¿no? Por ejemplo, los dos puntos del examen final, etcétera. Pero bueno, al menos no creo que nos da un panorama de por dónde andamos. Bien, pues cuídense mucho, nos vemos la siguiente clase. Pasen bonita tarde. Hasta luego.